Muy bien, vamos a continuar hablando de ciertos conceptos básicos para entender un poco más por qué es importante hablar sobre las personas LGBT o este colectivo de diversidad sexogenérica. Primero podemos hablar sobre los estereotipos. Los estereotipos son imágenes de cierto grupo a partir de ciertas características que poseen este grupo. Pueden ser ciertas o falsas estas imágenes que tenemos, pero lo que lo vuelve estereotipo es la simplificación que se hace de estas personas o de una realidad que es más compleja. Estos estereotipos los asimilamos, los asumimos como algo válido y lo vamos transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, pongo aquí el ejemplo del baile de los 41, como es algo que desde principios del siglo XX se fue transmitiendo de una generación a otra, hasta el grado de que todavía en muchos lados el 41 sigue siendo un número estigmatizado por estos mismos estereotipos, es decir, el evitar que se te comparara o se te vinculara con lo homosexual. Estos estereotipos pueden hacer prejuicios o puede hacer que se desarrollen prejuicios, es decir, emitir juicios sin tener suficiente información para hacer un juicio. Suelen basarse en rumores o en una supuesta experiencia previa de las personas que forman parte de nuestro grupo. Es decir, si alguien dijo que cierto grupo de personas son de tal o cual forma, se va a ir repitiendo, se va a ir consolidando como un conocimiento que no necesariamente está basado en algo cierto. Y no solo son prejuicios negativos, también existen prejuicios positivos. Por ejemplo, en cuanto a prejuicios negativos, tenemos que todo lo que la televisión nos marca. Estereotipos y prejuicios de personas homosexuales como personas muy amaneradas, muy sexualizadas. Lo mismo podemos tener prejuicios sobre poblaciones o sobre la población gay como hombres blancos, ejercitados, fuertes, fiesteros, que se la pasan todo el tiempo de fiesta. A mujeres lesbianas con la típica camisa de cuadros, realizando labores estereotípicamente masculinas, o a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans, como trabajadores sexuales. Si bien muchas de las personas pueden cuadrar con estos estereotipos, es decir, es cierto que existen personas gays amaneradas o con manierismos muy, muy femeninos, lo mismo como mujeres lesbianas muy masculinas, como hombres gays muy fiesteros y como también es muy prevalente entre las mujeres trans realizar trabajo sexual, no quiere decir que sea un estereotipo que le venga bien a todas las personas o que forme parte de todas las personas de la comunidad LGBT. Lo mismo, hay estereotipos positivos, como la persona gay que es muy cuidado con su aspecto, muy elegante, o que es muy extrovertido, el alma de la fiesta. Pueden ser estereotipos positivos o neutros, pero tampoco van a ser ciertos para todas las personas. Son simplificaciones que al contrastarlo con la realidad no siempre va a cuadrar de esta forma. Sin embargo, en nuestra cabeza va a venir como que así son las personas gays, lesbianas, transexuales, travestis, etc.
Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos mitos que escuchamos comúnmente sobre las personas LGBT. El primero y el más conocido es que las personas LGBT no son normales. Esto es por la heteronorma, por lo que pensamos que debería de ser. Es algo que vamos replicando, que eso no es algo normal o natural. Otro mito es que puedes cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Por esto las famosas terapias de conversión, que no solo son violentas, sino que no son útiles y no logran ese objetivo, porque la orientación sexual no es una elección de las personas. Otro mito es que todas las personas LGBT tienen VIH o SIDA. Es importante recordar que la infección por VIH es una infección que no excluye géneros, prácticas ni orientación sexual. Las personas LGBT son un peligro para las infancias. Es por esto que muchas personas no quieren que sus hijos o sus hijas convivan con personas que pertenecen a la población LGBT, por este mito de que son peligrosas, de que pueden ser influenciables para las infancias. Y otro también es que en personas bisexuales se dice que son personas confundidas o que no se han decidido. Referente a esto de las personas bisexuales, es importante también clarificar que una persona puede ser una persona bisexual aun cuando no haya tenido parejas de ambos géneros o aunque comúnmente sus parejas sean de uno o de otro género. Otro mito es que las mujeres lesbianas están resentidas con los hombres o les hace falta tener relaciones sexuales con un hombre. Volvemos a lo mismo, la orientación sexual no es una elección. Todas las mujeres lesbianas son identificables, se visten como hombres y ejercen profesiones de hombres. Como hace rato decía mi compañera, en algunas personas así es, pero no en todas. Entonces no es algo exclusivamente de las personas, de las mujeres lesbianas. Las personas LGBT sufrieron abusos en la infancia y por eso son así, o por eso se convirtieron en personas LGBT. Bueno, para clarificar un poco más estos mitos, vamos a irlo viendo a lo largo de la presentación. Comenzamos primero con conceptos básicos. Por ejemplo, la sexualidad. El sexo es un fenómeno complejo que se refiere a todas las diferencias fisiológicas, anatómicas, genéticas y de conducta entre machos y hembras de determinada especie. Su desarrollo, es decir, del sexo en general, tiene un objetivo evolutivo para la reproducción entre las especies y para el intercambio genético. Es decir, que si todos fuéramos como las bacterias que se reproducen igual la hija que su progenitora, no hay una variación genética tan importante. En cambio, en la reproducción sexual va hay intercambio de genes que hacen más adaptable a la especie y hace que puedan sobrevivir mejor en el medio. Y a lo largo de pues toda la evolución ha venido evolucionando hasta ver estas situaciones o estos cambios que vemos con las distintas especies. Por ejemplo, en especies de ciervos que hay dimorfismo sexual, es decir, que la hembra y el macho lucen, se comportan de forma diferente. Cosa que es distinta con otras especies. Por ejemplo, los caracoles ni siquiera hay una diferenciación entre una hembra y un macho. Ambos se reproducen de una forma distinta. Ahora, estas diferencias que en el reino animal y otras especies es muy clara,
que no tanto realmente, pero que nos sirve como para diferenciar una de la otra. En los seres humanos no es tan clara. En los seres humanos, cuando hablamos de sexualidad, no podemos solamente hablar de reproducción. Es común que cuando se habla de educación sexual no se haga de una manera integral. No se hable del placer, de la felicidad, incluso del amor. Casi siempre se habla sobre la reproducción y también sobre los riesgos, las infecciones y demás. Si bien esto es una parte importante que es necesaria hablar y educar, también es importante hablar sobre la manera en la que nos vinculamos con las demás personas, cómo nos sentimos emocionalmente con cada persona. Y para esto también es importante empezar también a cambiar el lenguaje que utilizamos. Un ejemplo de esto es dejar de llamarle a los órganos sexuales órganos reproductores, porque entonces estaríamos asumiendo que las personas, sus órganos sexuales son únicamente para la reproducción y para procrear, cuando hoy en día sabemos que si bien para algunas personas eso es importante y ese es su deseo, no lo es para todo el mundo. Cuando hablamos de sexualidad hay tres componentes que tenemos que tomar en cuenta. Son los factores psicológicos, los biológicos y los socioculturales. Estos tres factores nos repercuten en nuestra sexualidad y en la manera en la que vivimos. También algo común es que cuando hablamos de sexualidad pensamos que tenemos que hablarlo únicamente para las personas adultas o personas que estén en una etapa reproductiva otra vez. Y es importante que asumamos y tomemos en cuenta que la sexualidad comienza desde la etapa de la gestación hasta la muerte. Si bien en cada etapa puede haber ciertas características de cómo se vive la sexualidad en cada una, es algo que se tiene que tomar en cuenta en cualquier edad. Por ejemplo, los niños y las niñas que juegan están viviendo su sexualidad al momento de explorar, al momento de vincularse con otros niños y niñas o otras personas. Después en la etapa de adolescencia, donde vamos asumiendo con quiénes nos gusta vincularnos, de qué manera erótica y afectivamente, si es así. Más adelante en la adultez y en la vejez, también no es excluyente la sexualidad. Tal vez las prácticas sean distintas, los intereses y los gustos sean distintos, pero también es importante visibilizarlo y no caer únicamente en que las prácticas sexuales son para las personas jóvenes o adultos jóvenes. Aquí podemos ver un ejemplo de personas de la tercera edad o adultos mayores viviendo su sexualidad como practicando algo que les guste, como el baile o demostrando afecto de la manera en la que mejor lo sientan. Hablando un poco sobre el género, ya vimos que la sexualidad es más complejo que solamente los órganos sexuales, que solamente las prácticas sexuales, que solamente la reproducción. Algo importante dentro de la sexualidad es el género, es decir, todas estas características físicas, de expresión, de conducta, todas las expectativas que se tienen de una persona por el hecho de ser hombre o ser mujer. Esto nos lleva a tener roles, estereotipos, expresiones y una serie de pensamientos, de juicios, vamos llamándole, respecto a lo que va a ser o le va a gustar a un hombre por ser hombre o a una mujer por ser mujer. Lo vemos en las actividades, en los juegos, en la paternidad, la maternidad, etc.
Ahora, hablando más específicamente sobre la identidad de género. Digamos que el género, todas estas expectativas, todos estos roles ya están dados y esperados por la sociedad. Sin embargo, cuando lo contrastamos con la realidad, no necesariamente va a cuadrar. No necesariamente todo lo que se dice que debe ser un hombre va a ser un hombre, ni todo lo que debe ser o se piensa que tiene que ser una mujer va a ser una mujer. Podemos llevarlo incluso a la identidad. Hablando sobre identidad de género, podemos hablar sobre cómo me identifico, la persona que yo soy, si soy un hombre, si soy una mujer. Esto no se enseña. Se enseñan los estereotipos, se enseñan los roles, se enseña que un hombre debe jugar con carritos y una mujer con muñecas, pero no le vas a enseñar si eres hombre o si es mujer. Esto es algo que lo vamos descubriendo desde una edad muy temprana. Se dice que a partir de los 3 años uno ya puede expresar si soy hombre, si soy mujer. Regularmente coincide con el género que se le asignó al nacer por los genitales que una persona tiene. Es decir, si tiene pene, se le asigna el género masculino y se dice, este es un niño. Si tiene una vulva, se le asigna el género femenino y se dice, esta es una niña. Y le corresponde todo lo de la niña y al niño todo lo del niño. Pero en algunas ocasiones, cuando empiezan a expresar su identidad, puede que a quien pensábamos que era un niño diga, realmente me siento como una niña, y viceversa, una niña que diga, realmente me siento como un niño. Realmente soy un niño o realmente soy una niña. Y esto nos lleva a pensar en las personas trans. El término trans es un término paraguas, es decir, un término que incluye a muchos tipos de identidad o muchas identidades, como transgénero, transexual, travesti o identidades no binarias, es decir, que no se identifican con un género o con el otro. Pero para que sepan mejor qué es una persona trans, es toda persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Como ejemplos tenemos a este hombre trans llamado Elliot Page. Si conocen un poco de esta persona, antes se le identificaba como mujer y hizo una carrera como actriz desde edades tempranas, y hace poco, recientemente, salió del closet y se identifica ahora como hombre. Por lo tanto, es un hombre trans. Lo mismo Ángela Ponce, que se le asignó al nacer el género masculino y después se identificó como una mujer e hizo una transición de género para coincidir con el género con el que se siente más cómoda. Ella es una mujer trans. Fue famosa porque participó en el certamen de Miss Universo. No es necesario realizar ninguna intervención ni hormonal ni quirúrgica para ser considerada una persona trans. De hecho, actualmente el término transexual no es muy bien visto, o más bien ya no es algo que se suele usar, porque hace referencia a que hay una diferencia entre personas que se identifican con el género opuesto al que se les asignó al nacer y se realizaron alguna intervención. Y esta diferencia no es realmente una diferencia real, valga la redundancia. Continuando con las personas trans, podemos hablar de la disforia de género.
Esta disforia de género es el malestar que siente una persona por esta incongruencia entre el género que siente y el género que se le asignó. Puede ser por las expectativas sociales, por ejemplo, si es una mujer trans que se asume como mujer, el hecho de que se le identifique como hombre, que se le llame con pronombres masculinos o viceversa, un hombre trans que se le identifique con términos o pronombres masculinos, o una persona no binaria que se le identifique con uno u otro género. Todas estas expectativas, roles, todo esto causa una incomodidad. El no puedo ser reconocida como realmente me siento y genera un malestar muy fuerte. Lo mismo por el disconfort que a muchas personas le provoca el mismo cuerpo, como en hombres trans, como en la imagen, el hecho de tener mamas, de tener senos, puede ser bastante, causar mucho disconfort, y no porque es que son incómodas, es que al caminar, al brincar me estorban, no, es porque me hace identificar o que las otras personas me identifiquen como mujer y yo al espejo no me pueda reconocer porque así no me siento a gusto con mi cuerpo. Este debería ser un cuerpo de hombre porque me siento como hombre y al ver el espejo lo veo como el cuerpo de una mujer. A esto se refiere la disforia sobre el cuerpo o dismorfia también se le conoce. Otro concepto clave y muy importante es la expresión de género. Esta es la forma en la que una persona presenta su género al mundo o a la sociedad. La expresión de género tiene que ver con la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos peinamos, nuestras características corporales, accesorios, intereses, nuestro lenguaje corporal, la voz, los gestos y los pronombres con los que nos gusta que nos llamen. La expresión de género es distinta a los demás conceptos antes mencionados. Una persona puede identificarse como una persona, como mujer, y que su expresión de género tenga características más masculinas y viceversa. Una persona puede identificarse como un hombre y su expresión de género parezca ser con características más femeninas. En este concepto pusimos aquí a 3 personas famosas, a lo mejor son conocidas por ustedes, donde tienen expresiones de género fuera de la norma, ¿no? Fuera de lo normal o lo esperado. Por ejemplo, a esta mujer que tiene su cabello corto, algunas personas podrían pensar que su expresión de género es más masculina. O a este otro actor que utiliza maquillaje, utiliza accesorios como aretes o ropa más colorida, se le podría identificar como que su expresión de género se inclina más hacia lo femenino. Y es importante recordar que esto no tiene nada que ver ni con su orientación sexual ni con su identidad de género. La orientación sexual, como lo mencionábamos anteriormente, es la forma en la que una persona identifica su atracción física y o emocional hacia otras personas. Esta no es una elección. La orientación sexual también es diferente a las prácticas sexuales que tenemos. Es decir, una persona puede tener cierta orientación sexual y que sus prácticas sexuales sean diferentes. Por ejemplo, una persona puede ser heterosexual, pero que sus prácticas sexuales las prefiera tener con personas de su mismo género. Si bien no es una elección ni algo que se pueda cambiar o elegir,
Lo que sí es posible es que una persona prefiera relacionarse con uno u otro género. También tomar en cuenta que la orientación sexual tampoco tiene que ver con la identidad de género. Si, por ejemplo, mi identidad de género es femenina, yo me siento mujer o yo soy una mujer, a pesar de ser una mujer trans, no quiere decir que me tengan que gustar los hombres en general. Puede ser o podemos ser mujeres trans que nos gusten mujeres, hombres, ambos, ninguno, etc. Y recordar también, ahondando un poquito en las prácticas sexuales, nuestro cuerpo tiene áreas que generan placer y generan placer de distintas formas, desde la piel cuando recibimos una caricia, o los labios cuando nos besan, o los genitales cuando se estimulan, etcétera. Causan mucho placer o pueden causar placer, y este placer forma parte también de las prácticas sexuales, y no necesariamente por sentir placer de tal o cual forma debo considerarme con cierta orientación sexual. Hablando un poco también de la intersexualidad, recordemos que el acrónimo LGBTIQ tiene la I. La I viene de intersexualidad, que quiere decir las personas que tienen variaciones en sus cromosomas, en sus genes, en su cuerpo, en la forma en la que produce hormonas sexuales que no corresponden completamente con lo masculino o lo femenino. No necesariamente va a ser evidente. Por ejemplo, hay niños o niñas que tienen genitales ambiguos, es decir, que al nacer no sabemos si tiene una vulva, tiene un pene, tiene testículos o no, y puede causar confusión a las personas que están alrededor, como sus médicos, como sus padres. Esto es una condición intersexual evidente. Y hay veces que no es evidente, que puede toda su vida vivirla como un niño o como una niña, y no es hasta que tiene ciertos estudios como un cariotipo que se dan cuenta que no es, que es una persona divergente en su sexo. Digamos que es una persona intersexual. Algo también importante de mencionar es que este fenómeno es muy raro, es decir, esta condición es muy rara. Sin embargo, no porque sea rara tiene que ser enfermedad, y no porque no sepamos y no podamos clasificarlo entre hombre o mujer, no debemos hacer un cambio como antes se hacía. Antes, si notaban los médicos que tenía genitales ambiguos, se intentaba hacer que coincidiera como hombre o coincidiera como mujer. Sin embargo, ya no son prácticas que se consideran éticas. Ahora, la Q del acrónimo LGBTIQ se refiere a personas a personas queer, es decir, personas cuya identidad o expresión es diferente a la norma. Y además se acompaña de una filosofía que también se llama queer, referente a el cuestionar el género. Pongo una imagen de una persona cuya expresión pues no se puede clasificar como masculina o femenina porque cuenta con características estereotípicamente de ambos géneros. Sin embargo, tampoco se puede identificar a simple vista si es o no una persona queer. De la misma forma,
la Q corresponde a las personas que se la llama questioners, o los que cuestionan su identidad, cuestionan su orientación sexual, que todavía no saben si alguna de estas etiquetas le corresponde o no, pero saben que su identidad, su orientación o su expresión de género no es la que espera la sociedad. Resumiendo un poco estos conceptos básicos. Tenemos la orientación sexual con personas que se identifican como gay. Aquí pongo un caso claro como el de Juan Gabriel, que si bien hasta no permitió, no dijo claramente que se identificara como gay, si era algo que muchas personas conocían que lo era. Y de hecho nunca lo dijo claramente por el estigma que se tiene al respecto, o que se tuvo o tenía al respecto. También la L de personas identificadas como lesbianas, es decir, mujeres que les gustan otras mujeres, como casos también que podemos ver claramente. Están estas dos actrices, Kristen Stewart y Jennifer Lawrence, que son actrices muy famosas, son actrices jóvenes y les gustan o tienen una orientación hacia las mujeres. Un caso más mexicano y más viejito es el de Chabela Vargas, que siempre se identificó como una mujer que le gustan las mujeres. También tenemos la B, LGB, que se refiere a las personas bisexuales. Como un caso o un ejemplo estereotípico tenemos a Frida Kahlo, que tenía una relación con Chabela Vargas, tuvo alguna vez una relación, y también relación con Diego Rivera. Entonces, es una persona que puede tener una orientación hacia, o que le atraen sexual o afectivamente hombres o mujeres. En cuanto a identidad, tenemos las personas cisgénero, es decir, todas las personas que se identifican con el mismo género que se les asignó al nacer. Digamos que si no eres una persona trans, eres una persona cisgénero. Y la T de las personas trans. Como casos de personas trans podemos ver a Caitlyn Jenner, que antes se identificaba como hombre y fue un atleta muy exitoso, y después se identificó a ella misma como mujer. Casos mexicanos está Libertad Palomo, que antes se identificaba como hombre y fue un actor muy famoso hasta que decidió o se dio cuenta y decidió expresar que realmente era una mujer. Un caso histórico está el de Amelio Robles, un hombre que se identificaba como hombre en la Revolución Mexicana, pero que al nacer se le identificó con el género femenino, se le dio un nombre femenino, etc. No podemos decir que sea un hombre trans, porque este término nació después de que esta persona viviera. Entonces, podemos pensar que es una persona cuya identidad de género no correspondía con la identidad de género que se le asignó. También dentro de la identidad de género están las personas no binarias. Una persona no binaria es una persona que no se identifica todo el tiempo con un género o con otro, ya sea que se identifique con ambos géneros
con ninguno de los dos, a veces con uno, a veces con otro. Y no se le puede identificar por su expresión. Como vemos, por ejemplo, puede tener una expresión más masculina o más femenina sin que por esto su identidad sea diferente. En cuanto a sexo, tenemos a las personas que no tienen ninguna variabilidad en su sexo, ya sea en genitales, cromosomas, hormonas, y a las personas intersexuales, de las cuales ya hablamos, y la expresión de género, que puede ser completamente independiente a la identidad, la orientación o el sexo, pero que puede estar relacionada también. En cuanto al más, porque el acrónimo actualmente es LGBTIQ+, se pone esto para incluir otras identidades, como las identidades no binarias, que podemos ponerlas en la T o en el más, como identidades que culturalmente son diversas. Por ejemplo, las personas mushes o las mushes, que son una identidad que está relacionada con personas de Oaxaca, de Juchitán, que se les identifica no como hombres ni como mujeres, sino como mushes. Son personas que se les asignó el género masculino al nacer, se identifican más con lo femenino y su expresión es muy femenina. Pero vuelvo, no podemos decir que sean personas trans porque ellos tenían ya un término para expresar su sexualidad o su identidad. Lo mismo las personas dos espíritus, que es un caso de que es como se le conoce a personas que no se identifican como hombres o como mujeres, o más bien que se identifican tanto como hombres como mujeres en ciertas culturas indígenas norteamericanas. Los mismos, los Hishira, que son personas que se identifican con lo femenino en la India. El más también se refiere a todas las identidades como bisexual, pansexual, asexual, queer, etc. O los aliados, las personas aliadas. Algo que es muy importante y quiero que quede bien claro porque algunos todavía tienen este mito. Hay quien dice que dentro del más caben las personas, la pedofilia o personas cuya orientación es hacia los menores. Esto es completamente mentira. No entra y nunca va a entrar las personas con pedofilia. Las personas pedófilas nunca van a entrar en el colectivo LGBTIQ+. Es importante, nunca, nunca, nunca se incluya la pedofilia. Otra parte importante de desestigmatizar es que la diversidad sexogenérica no es una enfermedad. Anteriormente se creía que sí, e incluso en el DSM y en el CIE-11 estaban catalogadas como tal. En 1987, la Academia Americana de Psiquiatría eliminó del DSM-3 a la homosexualidad como enfermedad mental. Y en el 2018, la transexualidad salió del catálogo de enfermedades mentales de la OMS. Esto es importante porque anteriormente, como estaban catalogadas como una enfermedad, entonces se creía que había un tratamiento y una cura. Hoy en día sabemos que eso no es cierto, porque como vimos anteriormente, no es una elección, por lo tanto no es algo que se pueda cambiar y realmente no es necesario hacerlo.
un poco de humor. No es una enfermedad. Si lo fuera, llamaríamos al trabajo para decir que tengo una enfermedad y no puedo ir a trabajar. Y bueno, para retomar un poco, no es un trastorno de la personalidad, no es una enfermedad mental, no tiene que ver con experiencias traumáticas que hicieron que su orientación sexual fuera de una u otra manera. No tiene que ver con la crianza o ausencia de figuras masculinas o femeninas en la niñez, pero lo importante aquí es cuestionarnos el por qué cuestionamos su origen, por qué es tan importante para nosotros el preguntarnos de dónde viene la homosexualidad o de dónde vienen las identidades de género. ¿Cuál es nuestra necesidad de querer saber qué fue lo que causó? Hay tantos estudios que se cuestionan esto y que intentan dar respuestas y sin embargo eso no es lo necesario. Mucho aquí la forma o el motivo por el que lo cuestionamos es por la heteronorma. La heteronorma es esta creencia de que la heterosexualidad es la sexualidad normal. Y que todas las personas nacemos como heterosexuales y nacemos como personas cisgénero y que por algo que ocurrió se cambia la sexualidad, llamémosle natural, cosa que no es así. Y esta heteronorma, es decir, este pensamiento, esta creencia de que hay una sexualidad normal y otras que no lo son, fue la base de donde se partieron muchos estudios. Es decir, yo voy a hacer mi estudio para ver por qué estas personas están mal, por qué estas personas están equivocadas, por qué estas personas están enfermas, asumiendo que lo normal es la heterosexualidad solamente. Recordemos, no hay una normalidad como tal. El concepto de normalidad es meramente estadístico, es decir, que es algo que se repite más, no necesariamente es lo que debe ser. Actualmente, pues conocemos que todas las variables de la sexualidad en los seres humanos son normales, que no hay algo que realmente sea normal o que deba ser de cierta forma. Pero esta heteronorma nos ha llevado a que haya terapias de conversión, también llamadas ECOSIG, es decir, esfuerzos por cambiar la orientación sexual y la identidad de género. Esto tiene muchos problemas, primero porque no son efectivos. No es posible cambiar, hacer a una persona homosexual, hacerla heterosexual, una persona trans, hacerla cis. Pueden cambiar ya sea su expresión, su conducta, pero no cambia lo que hay dentro de ellos. Vemos que muchas personas dicen, es que yo antes era gay y ahora ya no lo soy. No es algo que se pueda, más bien dejé de comportarme como las personas esperan o como las personas esperan que sea una persona gay, y me normé a esta heteronorma para hacer felices a los que tengo alrededor. Realmente, pues estas terapias de conversión o algo así suelen ser muy estigmatizantes, suelen causar mucha culpa en las personas en quien se practica esto, suelen causar también mucho sufrimiento y muchas veces son torturas, tanto psicológicas como físicas, llegando incluso a haber violaciones tanto a los derechos humanos en general como privación ilegal de la libertad, como violaciones sexuales para tratar de convertir a una persona.
Es importante decir que en la Ciudad de México es algo que ya está prohibido. No se pueden ni buscar ni recomendar estas terapias porque no funcionan y solo causan más sufrimiento. También es importante para esto hablar sobre la visibilidad, porque se trata de cambiar la orientación sexual, porque ya tenemos fijo un estereotipo y porque decimos es que es malo, es que vas a sufrir, es que las únicas personas homosexuales, transexuales se dedican a una mala vida. Debes alejarte de ellos y debes cambiar para no ser como estas personas que identificamos como malas. Sin embargo, la visibilidad hace que podamos tener una perspectiva más amplia, que personas trans, que personas gay, que personas lesbianas, que personas bisexuales, que personas queer, podamos identificarnos con ellos, que sea, no es aquella persona, aquella relegado de la sociedad, sino esta persona con quien me puedo identificar, que tiene una vida parecida a la mía, que tiene expectativas y experiencias parecidas a las mías, que tienen una profesión, una carrera parecida a la mía y me puedo identificar. Y eso, abrir la puerta a que nos podamos identificar también con las personas con las que no tenemos características comunes o con las que nos es más difícil empatizar. Voy a poner también un pequeño video que explica un poco estos prejuicios. En este video, por ejemplo, podemos ver dos cosas importantes. La primera, muchas veces son los prejuicios que tenemos los que impiden esta visibilidad y los que impiden que se normalicen estas cuestiones que realmente son normales o son algo natural y replicamos los prejuicios. Este padre, por ejemplo, se ve como un padre comprensivo diciendo que no hay problema con que los use, pero va a sufrir, se van a burlar, etc. Cosa que es mucho más el miedo que realmente algo que sea intrínsecamente malo de usar tal o cual ropa. Otra cosa que es rescatable de este video es que las personas LGBT, que la diversidad sexogenérica está presente en las distintas etapas de la vida. Si recordamos, por ejemplo, hagan un poquito de memoria de su primer amor, no necesariamente van a decir, bueno, es que yo recuerdo haberme enamorado después de los 18, antes nunca me enamoré. Muchas personas se enamoran desde que son niños, desde la primaria ya tienen un amor y un amor intenso, aunque las prácticas sexuales sean de distintas formas, como el molestar a las niñas, los niños, o el buscar más a alguna persona, o
el simplemente admirar a la persona como la cosa más hermosa que existe. También pasa con las personas homosexuales. También muchos niños y muchas niñas homosexuales se enamoran desde etapas tempranas. Y como ya había dicho, los niños y las niñas trans, las infancias trans, se pueden identificar como hombres o como mujeres desde los 3 años, incluso expresarlo desde muy temprana edad. Y esto continúa durante toda la vida. Y debemos tomar en cuenta que también hay personas adultas mayores, como Samantha Flores, que es una persona trans, una mujer trans, que ayudó a hacer un refugio, un asilo para personas de la diversidad sexual, o actores famosos como Ian McKellen, que se identifica como una persona gay. Vamos a hablar también de la salud mental, porque es un punto muy importante para, digamos, dimensionar por qué necesitamos hablar sobre las personas LGBT. En primer lugar, es mucho más común en personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, etcétera, los trastornos como la depresión, el estrés postraumático o las conductas suicidas. En un estudio hecho con jóvenes y adolescentes identificados como lesbianas, gays o bisexuales, se vio que la depresión era del 18% comparado con las personas en general, con la población general de 8.2%. El estrés postraumático 11 contra 3.9% y las conductas suicidas hasta el 31%, comparado con el 4.1% de la población general. Lo mismo las personas trans sufren depresión de 50 a 67%, ideación suicida hasta el 53% e intento suicida hasta el 41%, es decir, más de la mitad de las personas trans tienen depresión y tienen ideación suicida. Otra vez hablando sobre salud mental, el riesgo de consumir una sustancia en personas gay y lesbianas es de 1.6 a 3 veces mayor que heterosexuales. Y en México suelen cumplir este diagnóstico para trastorno de consumo de sustancias hasta el 21%. Visto en gráfica de los datos que tenemos, en población general, el consumo de marihuana es de 1.2%. En hombres gay o bisexuales llega al 74%, lo mismo que en mujeres gay o bisexuales. En personas trans, en mujeres trans, hasta el 57%. En consumo de cocaína, hasta el 53% las mujeres trans, hombres gays o mujeres homosexuales también es mucho mayor de la población general, y el consumo de anfetaminas también está muy por arriba, teniendo en cuenta que es algo poco común. Aquí se dan algunos datos de, según la sustancia, en hombres homosexuales, viendo que igual que en población general es más común el consumo de cannabis, pero el consumo de cocaína y estimulantes es mucho mayor. Lo mismo mujeres homosexuales o bisexuales que tienen mucho mayor consumo de cannabis. Y hablando del suicidio específicamente, la tasa de intento de suicidio en jóvenes que pertenecen a la población LGBT es del 20 al 53%. La probabilidad de ideación e intento de suicidio en jóvenes LGBT es 7 veces mayor que en una persona cisgénero o heterosexual.
El 30% de los suicidios consumados en Estados Unidos. Así es. Puede ser, o se calcula que el 30% de los suicidios es de personas LGBT en los Estados Unidos. Algunos factores de riesgo del suicidio. La primera es la victimización, es decir, el abuso físico, psicológico y sexual que una persona pueda llegar a sufrir o estar en riesgo de sufrir. El segundo es la homofobia internalizada. Esto quiere decir los prejuicios que cada quien tiene sobre sí mismo. El siguiente factor es la marginación de la comunidad, ya sea exclusión o indigencia, es decir, que no tiene hogar o vivienda. La edad de salida del closet quiere decir que entre más joven una persona salga del closet, mayor es el tiempo de exposición a la victimización. Por eso algunas personas, incluso aunque lo sepan o lo cuestionen a edades tempranas, no es muy común que decidan salir del closet. Y otro factor de riesgo es la falta de apoyo social y familiar. La falta de apoyo social y familiar aumenta hasta 8 veces el riesgo del suicidio o intentos. Cuando hablamos de factores de riesgo, también es importante hablar de algunos factores protectores. Ahorita más adelante los hablaremos. El primero, perdón, la etapa de cuestionamiento se considera también que es un periodo importante de riesgo suicida. Esto por diversos factores. Como mencionaba anteriormente, uno de ellos y el principal es los prejuicios que tengo de mí mismo. La homofobia internalizada, el cuestionarme si está bien o está mal la forma en la que me estoy sintiendo o lo que estoy descubriendo, y también la falta de confianza en el ambiente en el que me desenvuelvo. Esto puede traducirse a la familia, a las amistades, al círculo de trabajo o la población en general, dependiendo en qué etapa se encuentra la persona. La etapa de cuestionamiento, qué es necesario como aliado o aliada, qué es necesario saber de esta etapa. Es importante que si una persona llega con nosotros a hablarnos sobre esta parte del cuestionamiento, tiene ciertas dudas sobre su identidad, sobre su orientación, que se escuche activamente principalmente, que haya empatía, que haya entendimiento y también que incluso aunque sepamos que también cargamos con nuestros propios prejuicios, ideas, que intentar que no interfieran en nuestra relación con la otra persona, porque estas interacciones son cruciales para que la salud mental de las personas sea preservada. Algunos factores protectores, como les mencionaba, es el apoyo familiar, el apoyo de pares y el ambiente social inclusivo. Entre más factores protectores tenga la persona, mayor su confianza para poder salir del closet o poder hablar de cómo se siente o poder buscar cualquier tipo de apoyo que lo requiera. Muchas veces, incluso cuando una persona quiere apoyar o quiere ser de ayuda, a veces no tenemos los recursos o las herramientas necesarias para hacerlo, pero con el simple hecho de acompañar o de preguntarle a la persona de qué manera podemos estar para ellos, eso es bastante suficiente. Aquí es importante hablar de los aliados. Los aliados pueden ser personas heterosexuales y cisgénero que apoyen a las personas que son de la diversidad sexual o que no sepan si son o no son. Pero también podemos hablar de aliados como personas que ya salieron del closet, que ya pasaron por una
un periodo tanto de cuestionamiento, que ya saben qué se puede esperar y que pueden aconsejar, que pueden escuchar, que pueden estar presentes para ellos. Aquí hay una serie que enseguida les voy a comentar, que está muy bonita, pero hay un profesor que es abiertamente homosexual y esto abre un camino importante para que un chico homosexual hable con él, sienta la confianza y tenga un lugar seguro donde expresarse y con quién expresarse. Lo mismo, necesitamos cambiar la narrativa, es decir, hacer que lo que antes era normal o era muy común, como ver en los medios a personas homosexuales o personas diversas desde el ridículo, desde la burla, desde la mofa, y hacer un cambio por narrativas más incluyentes, es decir, normalizar lo que ya es normal o lo que siempre ha sido. Por ejemplo, vemos en los medios también esta inclusión de personas homosexuales en las historias, como en Sex Education, que es una serie de Netflix que es muy buena, valga el comercial, porque no solo se dan recomendaciones de salud sexual, no desde lo punitivo, no desde lo que no debe hacerse, no desde la culpa, sino desde una sexualidad más integral. Y el mejor amigo del protagonista es una persona homosexual, que es un buen amigo de y que pues, no cambia la amistad el hecho de su orientación sexual. Lo mismo, otras series donde hay historias de amor que no son heteronormativas. Por eso también es importante cambiar la narrativa de esta narrativa que a lo mejor antes se tenía de sufrimiento o de negatividad o de peligro, que era ser una persona LGBT. Si bien en algunos casos es así, no en todos, no en todos, con el apoyo de la comunidad, de la familia, de las relaciones interpersonales, también de los medios, de la información. Entonces, por eso es importante que estos factores protectores los vayamos preservando y también cultivándolos más. Y lo mismo, un cambio de narrativa desde la empatía. Voy a poner otro ejemplo de series que están siendo populares en este momento. Uno es de una serie donde aparece una persona trans. Sin embargo, es muy claro que ni el director, ni el escritor, ni el actor tienen idea de qué es ser una persona trans. Lo ponen desde esta narrativa del sufrimiento, desde una narrativa de poder uno decidir si es o no es trans, y más desde la expresión. Incluso en declaraciones se dice que algo importante para este actor para interpretar su papel era usar ropa interior femenina. Es decir, no se tiene mucha idea de qué es ser mujer, porque ser mujer va mucho más allá de la ropa. Lo mismo, ser una persona trans es mucho más allá de la ropa. Y es toda una historia de sufrimiento, al menos de este personaje. En cambio, en esta otra serie, que es una serie cómica que se llama Harina, de un policía, un policía corrupto y adicto a sustancias, etcétera, 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 que no es lo importante para este tema, sino el personaje de la forense. Es una médico forense interpretada por una mujer trans y que puede considerarse visiblemente trans, es decir, que no pasa por una persona cis.
Lo importante de este ejemplo es que en ningún momento se menciona que es trans, ni tiene importancia, no es relevante para la historia que sea o no trans. Es una médica forense que es bastante hábil para su trabajo y que convive perfectamente con cualquier otra persona de ahí. Y es algo importante porque así somos las personas trans. Estamos en cualquier lugar, hacemos cualquier cosa y no necesariamente vamos a tener una narrativa de sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Y tampoco necesitamos que se nos vea como una persona trans, sufrida, etcétera. Solo necesitamos que se nos vea como una persona y ya. Ahora, vimos que hay factores de riesgo para los trastornos mentales como la depresión o como el intento de suicidio. ¿Por qué ocurre? Ocurre por el estrés de minorías, es decir, el estrés que sufren las personas de la diversidad sexual, como prejuicios, estereotipos que llevan a actitudes negativas de parte de las demás personas, es decir, homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, etcétera, que lleva a su vez a conductas discriminatorias, exclusión, hostilidad, victimización de parte de la comunidad en donde viven. Y esto nos lleva a que tengamos pobre acceso a los servicios de salud. No importa que las leyes protejan, el hecho de que una persona pueda tener derechos no quiere decir que sea fácil para ella acceder a los mismos derechos. Se ha visto que las personas trans y las personas gays y las personas lesbianas, bisexuales, intersexuales, etcétera, tienen menor acceso a los servicios de salud, mayor abandono escolar, mayor violencia y pobre apoyo social. Podemos hablar de este ciclo de violencia, donde una persona desde que se identifica como persona de la diversidad sexogenérica puede sufrir violencia en la familia por los prejuicios, estereotipos, homofobia que presentan los mismos miembros de la familia. Esto nos puede llevar también a violencia en la escuela, ya sea por bullying, ya sea por abandono escolar, y esto a un fracaso académico. Este fracaso académico va a llevar a un mal desempeño laboral o fracaso laboral, a un estatus socioeconómico bajo que nos puede llevar a las personas de la diversidad sexual a vivir en la indigencia o a presentar dependencia a relaciones violentas. Es decir, no puedo ir con mi familia, no tengo trabajo, no soy segura de mí misma y además tengo todos los prejuicios ya internalizados, voy a depender de la persona violenta que sí me acepta como soy. Ahora bien, una persona que puede llevar, que no tiene un fracaso académico, sino que se gradúa exitosamente de la secundaria, preparatoria o de la carrera, aún así puede tener un ambiente de trabajo hostil, un ambiente laboral hostil por los mismos prejuicios, estereotipos y todo el estrés de minorías que se vive. Ahora, tengo que modificar un poco. Muy bien. Continuando con la presentación.
podemos hablar que este estrés de minorías o el proceso del estrés de minorías se da por estresores objetivos externos, como violencia física, como violencia psicológica, como agresiones por la calle, como gritar insultos, como esta gran prevalencia de muertes a personas trans, personas gays, personas bisexuales, etc. Después viene la expectativa de victimización o rechazo. Por todo lo que veo en los medios, como que mi identidad es un chiste, pues yo me siento que solo puedo ser un chiste, solo puedo ser una persona ridícula y esperar rechazo de los demás. La expectativa después de haber sufrido estresores externos como la violencia, pues solo puedo esperar más violencia y encontrarme a la defensiva todo el tiempo por este miedo al rechazo o a la victimización. Y después las actitudes sociales negativas que yo he internalizado. Es decir, por ser gay, soy una persona mala, soy un pecador, soy un degenerado, no puedo hacer así y no debo expresarlo ni comportarme así. O por ser una persona trans, soy esto. Y estas actitudes negativas internalizadas que ya tenemos, que ya cargamos dentro, también generan mucho estrés, ya sea el estrés por no poder salir del closet, no poder expresarme de una forma abierta con mi sexualidad, o incluso rechazar a otras personas que sí se atreven a hacerlo. Cuando hablamos de violencia, también es importante hablar del concepto de interseccionalidad. Este concepto significa que es el proceso de discriminación y relaciones de poder. No es determinado por una sola circunstancia de vida de las personas. Esto quiere decir que no por un solo factor la persona sufre de violencia, sino se van sumando varios factores. Aquí les ponemos esta gráfica para ejemplificar un poco, visualizarlo. En la parte de arriba vienen los privilegios o las ventajas que una persona tiene. Por ejemplo, ser una persona cisgénero, ser un hombre, ser blanco, ser de origen europeo, ser heterosexual, no tener ninguna discapacidad, con credenciales, es decir, tener un nivel alto de educación, ser joven, ser atractivo o atractiva, ser de la élite, tener una lengua predominante, ser VIH negativo, pertenecer o practicar la religión mayoritaria y ser fértil. En la parte de abajo vienen las desventajas sociales, es decir, ser transgénero o género no conforme, ser mujer, las personas racializadas, no ser europeo, ser lesbiana, gay, bisexual, tener una discapacidad física o mental, ser analfabeta, no tener educación, ser viejo o vieja, no ser atractivo o atractiva para la sociedad, ser pobre, la lengua no predominante, ser VIH positivo, practicar la religión minoritaria y ser infértil. Estos son algunos de los ejemplos de algunas causas por las cuales las personas podrían sufrir violencia o discriminación. Entre más nos inclinemos a las partes de abajo, entre más desventajas sociales tenemos, mayores son nuestras opresiones. Esto es como este ejercicio de reflexionar acerca de cuáles son mis privilegios y cuáles son las ventajas que tengo en esta sociedad, y también a su vez ver en cuáles estoy en desventaja y cuáles
estoy siendo oprimido. Esto podríamos como, esto puede ir cambiando, sí, en algunos casos, pero no siempre. Muchas veces las personas, hay cosas que vamos a tener toda nuestra vida y nos van a impedir que avancemos en algún ámbito, ya sea laboral, social o en algún otro. Algo importante también de los privilegios es que son invisibles. Si yo tengo un privilegio, no me doy cuenta que tengo un privilegio hasta que lo pierdo o hasta que me doy cuenta que lo tengo, valga la redundancia. Por ejemplo, yo no voy a saber que vivo en un lugar seguro hasta que empiezo a vivir en una colonia donde hay mucha inseguridad y me doy cuenta del privilegio que tenía al vivir en una colonia segura. No me doy cuenta de los privilegios que tengo al ser VIH negativo hasta que contraigo VIH o tengo una persona cercana que tiene VIH y veo todas las desventajas que tiene en la sociedad por ese hecho. Lo mismo, puedo pensar que ser hombre no es un privilegio, pero a las personas que hemos hecho una transición de hombre a mujer, vemos que perdemos muchos de los privilegios que por ser hombre damos por sentados. Es decir, vuelvo, los privilegios no son visibles para quien los posee. Hablando de interseccionalidad, quisiera poner estos ejemplos. Estas dos personas, estas dos mujeres son un caso emblemático. Son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Son famosas por estar presente en movimientos sociales a favor de la población LGBT, que antes de ellas no se conocía como LGBT, y estuvieron presentes en los disturbios de Stonewall, que fue de donde surgieron todas las marchas por los derechos LGBT y donde comenzó mucho del activismo o se hizo más visible el activismo. ¿Por qué digo que es importante para la interseccionalidad? Marsha P. Johnson era una persona de origen, o más bien racializada, es decir, afrodescendiente, era transexual o transgénero, era una persona que vivía sin hogar, que tenía pocos estudios, y Silvia Rivera era una persona que vivió en la indigencia desde los 9 años, desde que se dio cuenta que le gustaba más expresarse de forma femenina. Fue expulsada por sus padres, fue expulsada de su casa por su abuela. Viene de familia latina, de que en Nueva York, donde vivía, era minoría. Su madre muere, su padre la abandona, y a pesar de todas estas circunstancias, o mejor dicho, por todas estas circunstancias de desventaja social, pueden identificarse con otras personas que sufren de lo mismo y realizar estos movimientos sociales. Es decir, los privilegios son invisibles para quien los tiene y los derechos no son gratuitos. De no ser por activistas como estas personas, en la actualidad seguiríamos sin los derechos que gozan otras poblaciones, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de no discriminación, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones, o lo que recomendamos al tratar con personas LGBT o para estar sensibles, tener sensibilidad ante la población LGBT. Lo primero es fomentar un espacio seguro.
Es decir, que el espacio donde estás tú, ya sea tu salón de clases, si eres una profesora, ya sea tu consultorio, si eres médico, psicólogo, trabajadora social, etcétera, tu oficina, si eres una persona que atiende las llamadas de la línea de la vida, etcétera, que el espacio donde estés en tu llamada sea un espacio inclusivo, libre de prejuicios, donde haya confianza para hablar, donde no se tenga miedo de expresar sus emociones, donde no se tenga miedo de ser ridiculizado o agredido, donde una persona pueda sentirse vulnerable sin que por ello pues, se vaya a sentir atacado. Es decir, un espacio donde cualquier persona pueda expresarse sin que por ello vaya a ser víctima de prejuicios o de victimización en sí. Importante, a la hora de escuchar a una persona, no juzgarla. Por ejemplo, como en el video del niño con su papá, no decirle sí, está bien que tú seas gay, bisexual, transexual, lesbiana, lo que quieras, pero es muy inseguro porque no has pensado en no expresarlo. Estamos haciendo todo lo contrario. Otra recomendación muy importante es preguntar y respetar el nombre de la persona. Preguntar sus pronombres, él, ella o ella, o de qué forma quiere que se le dirijan, en masculino, femenino o neutro. Esto es importante porque generalmente tendemos a asumir que por la expresión de género de una persona se identifica como de género masculino o femenino. Entonces comenzamos a usar los pronombres, lo que nosotros creemos o pensamos. Pero es importante que para que la persona se sienta cómoda e incluida en el espacio, que lo sienta como un espacio seguro, esto sea considerado, que no se dé por hecho. Por eso también como aliados se nos invita y se les invita a que normalicemos el que aunque seas una persona cisgénero o heterosexual, hables de tus pronombres y cuáles te gustaría que utilizaran contigo. Es decir, esta recomendación no es exclusivamente para las personas LGBT, sino también para los aliados y las personas cisgénero. También importante aquí es si vas a vocear a alguna persona, por ejemplo, si vas a vocear en una sala de espera y llamas Chuchito Pérez, porque ese es el nombre que viene en el registro, o le llamas Juana López, si es una persona que no se identifica con su nombre, es decir, una persona, un hombre trans, por ejemplo, que ya no desea ser llamado con el nombre de Juana, vas a causar o una incomodidad importante o vas a evidenciar que es una persona trans, lo que puede llevar a más violencia a esa persona de su alrededor, de su entorno. O en el peor de los casos, simplemente no va a acudir contigo. Al llamarle Juana, no va a entrar porque ya no soy Juana, ya soy Juan y quiero que se me respete. ¿Qué hacer? Si le voy a vocear a alguna persona, le llamo López Pérez y va a entrar López Pérez. Cuando entra al consultorio, le pregunto, ¿cómo quieres que te llame? ¿O cómo quieres ser llamado? Quiero ser llamado Juan. Ok, es Juan López Pérez. Otra recomendación importante es nuevamente no hacer inferencias ni de sus pronombres, ni de su nombre, ni de el género de su pareja, si es que la tiene,
ni de sus prácticas sexuales, ni de si tiene o no hijos o si los desea, si es cis o trans. Muchas veces esto sucede igual en la práctica clínica o con personas. Asumimos que si vemos una persona que su expresión de género es un hombre, entonces asumimos que es una persona que tiene una pareja y es mujer. Entonces, sería importante preguntar cuál es la orientación sexual de esta persona y con qué tipo de personas o qué género prefiere relacionarse o comúnmente lo hace. Esto para poder hablar de salud sexual, de salud mental y para en general que la persona se sienta escuchada y tomada en cuenta. Si asumimos que la persona es heterosexual, que es cisgénero y que tiene hijos o hijas, entonces estamos siguiendo el ejemplo de la heteronorma, lo cual, como vimos hace rato, puede llegar a ser un ciclo muy violento donde las personas que se salgan de la misma pueden sentir agresión y violencia. Y para recordar y retomar nuevamente, la expresión de género es distinta a la identidad de género, la cual es distinta a la orientación sexual. Entonces, para no asumir y no hacer inferencias, siempre es mejor preguntar. Aunque parezca ser evidente ante tus ojos, es mejor preguntar. Sí, nada es obvio. No porque parezca va a ser. Muchas personas trans, por ejemplo, tienen algo que se llama cispassing, es decir, que se ven como personas cis. Entonces, volvemos al ejemplo que poníamos al inicio en el video. Si tú piensas que es una mujer cis porque parece una mujer cis y le preguntas todo el interrogatorio, todos los antecedentes ginecobstétricos, pues a lo mejor te dice que nunca se ha embarazado y que tiene prácticas con hombres y dices, ok, es una mujer heterosexual, núbil o sin ningún embarazo. Necesitamos preguntarlo. Es más ofensivo o se siente como una ofensa mayor el que no pregunten al que infieran cosas de nosotros. Otra cosa también importante sobre las inferencias o las suposiciones. Cuando solo el contacto es solo por teléfono y al contestar escuchamos una voz que parece ser de hombre y lo tratamos como hombre y le decimos señor y le decimos joven y puede no ser así. Puede que sea una persona trans que no ha cambiado o que no puede cambiar la entonación de su voz o no quiere, o incluso puede ser una persona cis que tenga un tono de voz que te haga pensar que es del género opuesto al que tú estás pensando. Lo mismo, si habla con cierta entonación o cuando lo ves tiene ciertos manerismos y tú dices, seguramente esta persona es homosexual y lo infieres y le preguntas pensando que es homosexual, puedes equivocarte, es decir, porque su expresión es diferente a su orientación sexual. Otra parte importante en cuanto a las preguntas es también estar muy atentos en que las preguntas que hagamos sean con fines necesarios y para brindarles la mejor atención y el apoyo. No en un sentido de morbo, de curiosidad o preguntas innecesarias que no sean relevantes sobre su cuerpo, sobre su sexualidad o sobre sus prácticas. Esto es válido preguntarlo únicamente si tiene un fin que ayude o que dé un beneficio a la persona.
Lo mismo no hacer recomendaciones o chistes o comentarios que sean homofóbicos, transfóbicos, etc. Es importante que no los hagamos frente a personas LGBT, ni atrás, ni a sus espaldas. También es muy común decir, bueno, es que hay un chiste que no voy a hacer porque aquí está Juan, que yo sé que Juan es gay, entonces se va a ofender. El hecho de hacer el chiste no tiene que ver con quién se ofenda o no, sino con mi forma de pensar. Y el hecho de decir chistes transfóbicos, homofóbicos, etcétera, es un reflejo de que yo soy una persona, de que tengo estos pensamientos, de que yo tengo estos prejuicios y al hacer el chiste lo estoy normalizando y lo estoy perpetuando. Lo mismo, si tú sabes que Juan es gay y no haces el chiste junto a Juan, puede que que fulano, que mengano no sea gay, sea gay y no haya salido del closet. Y con tus chistes, con tus comentarios, haga que sea más difícil para esta otra persona salir del closet, expresar su sexualidad abiertamente, porque está en un ambiente que percibe como violento. Lo mismo, ser exageradamente atentos con una persona LGBT, hacer comentarios como, no, es que tú sí pareces mujer, tú sí pareces hombre, no, hombre, te arreglas mejor que yo. Ok, son comentarios que muchas veces son innecesarios o exagerados, o que no harías con una persona que no fuera LGBT. Si antes de hacer este tipo de comentarios me pregunto a mí mismo, ¿haría este comentario si no fuera gay? ¿Haría este comentario si no fuera lesbiana, si no fuera trans? Y mi respuesta es no, no haría este comentario si fuera una persona heterosis. No lo hagas. No buscamos un trato especial, buscamos que nos traten como a cualquier otra persona. Y lo mismo, si alguien está siendo homofóbico, transfóbico, LGBT-fóbico, no permitirlo, no dejar que continúe, decirle, oye, eso no es gracioso, oye, esto no está bien, ¿por qué eres gay o qué? No, pero esto no está bien. Otras recomendaciones son evitar preguntas incómodas o innecesarias sobre la vida sexual o el cuerpo de otra persona. No preguntar cómo tienes tus relaciones sexuales, eso es lo más invasivo que se puede preguntar. Lo mismo, ¿qué genitales tienes entre las piernas? No lo debemos preguntar a nadie, ni sea cis, ni sea trans, a menos que estés en una práctica clínica que necesites saberlo para el bien mayor de esta persona. Pero en lo general, no preguntarlo. Lo mismo, la vida de las personas LGBT no gira alrededor de sus prácticas sexuales ni de su identidad de género. Tenemos otras experiencias, tenemos otros conocimientos, podemos aportar mucho más que solo mi identidad o mi expresión o mis prácticas sexuales. Otra cosa muy importante y que se ha visto que mejora mucho la salud de las personas, la salud mental de las personas LGBT, es integrarlas a los espacios y actividades comunes con naturalidad.
es decir, sin tomarlos como alguien especial o como este es mi mejor amigo gay. Entonces, este es mi mejor amigo o no es mi mejor amigo, pero ya, el mejor amigo gay o la mejor amiga lesbiana o mi amigo trans, solo es un amigo y ya. Vamos a poner un video para cerrar. Bueno, como recomendación final, les diría que hay que tratar a las personas LGBTI como personas, porque somos personas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por el espacio y esperamos les sea de ayuda esta presentación y que la tomen en práctica en sus profesiones y en su vida cotidiana. Gracias. Hasta luego.